Vivimos en un mundo donde más y más personas tenemos acceso a crear y transmitir un programa de radio, privilegio históricamente reservado a pocos o ninguno. Gracias a esto, hoy no tenemos por qué conformarnos con lo que los medios de comunicación tradicionales nos pueden ofrecer. Este podcast nace a partir de mi deseo de generar un espacio de discusión y pensamiento libre, sin promesas vacías de imparcialidad, con un compromiso a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas. En cada nuevo episodio, yo, Matías Espinosa, conversaré con un invitado sobre temas variados: política, religión, moralidad, el futuro de la humanidad y ciencia. Hago esto porque creo que las conversaciones en formato largo, sin editar, donde podemos tener diferencias de pensamiento sin acusarnos los unos a los otros de ignorancia o de mala fe, son el mejor antídoto para la polarización que enfrentamos hoy. Entonces, adueñémonos de nuestra experiencia mediática y veamos. ¿Por qué será? Hola, queridos oyentes, amigos, personas que siguen la página de este podcast. Hoy tengo algo un poco diferente planeado, y es que ya que no he lanzado un episodio desde la década anterior, quiero aprovechar esta oportunidad para presentarme, comentarles quién soy yo y hablarles un poco sobre un libro que me ha ayudado a entender mejor mis posiciones ideológicas y mis tal vez obstáculos en entender ciertas cosas. Y primero que nada quiero agradecer a todas las personas que han escuchado el podcast y que lo han descargado y que han querido participar. Tuve un poco de problemas técnicos con una de las conversaciones que tuve, entonces uno de los episodios que iba a publicar no se pudo publicar, pero comenzamos este año a 25 de enero ya, pero lo estoy comenzando con energías renovadas para continuar grabando este podcast y trayendo a ustedes una conversación. A veces, claramente, como en este caso, va a ser más un monólogo, pero tengo planeadas conversaciones para este año, y donde vamos a ir también tocando los temas que nos interesan, temas que a mí me interesan, y espero que a ustedes también, porque son relevantes para su vida. Quería comenzar hoy contándoles un poco sobre mí, ya que no hemos tenido mucho el chance de conocernos, y quiero que este sea un espacio en el que ustedes puedan también verme a mí como un amigo, como un interlocutor amistoso. Entonces, primero, bueno, ¿cómo hago para contestar la pregunta de quién soy yo, ¿no? Muchas veces las personas comienzan diciendo de dónde son, entonces creo que ese es un buen lugar para comenzar. Y yo nací y crecí en Ecuador, en Quito, en la capital de Ecuador, y fui criado por una familia mestiza, clase media. Yo soy mestizo también, clase media en el Ecuador. Tuve la oportunidad y el privilegio de educarme en instituciones educativas privadas, lo que promovió un nivel de educación un poco más robusto, del cual a veces aproveché y a veces no. Y también me permitió conocer a gente de diferentes trasfondos del país, porque en mi vida pasé por varios diferentes escuelas y colegios, donde hice amigos y conocidos de diferentes partes de la ciudad y de diferentes trasfondos. Entonces, eso me llevó a irme formando, ¿no? Siempre desde pequeño, por la postura política e ideológica de mi papá, que es una persona que yo admiro y respeto mucho, me alineé con el discurso, con una serie de discursos en los que se hacía énfasis en los derechos,
en la búsqueda de derechos, en la lucha por la igualdad, por la equidad, por la diversidad, por la inclusión, articulado en un discurso, por ejemplo, en contra de los Estados Unidos, en contra del capitalismo, en contra del patriarcado y todas estas diferentes fuentes que yo percibía como la raíz de los problemas de la humanidad. Y había construido una narrativa en mi vida política, ideológica, alrededor de asumir que eso era verdad, que en efecto la razón por la que la humanidad tiene problemas es porque hay un patriarcado hegemónico, machista, eurocéntrico, eh, binario en términos de su concepción del género, que imponía de una manera tiránica ante todo un sistema opresivo. Y este sistema particularmente oprimía a las minorías, que yo consideraba minorías, digamos, en el sentido de étnicas, raciales, pero también oprimía a las mujeres y también oprimía a aquellos que no tenían, que tenían discapacidades. En general, un sistema profundamente, esencialmente tiránico de, de origen colonial, eurocéntrico, y dirigido por los hombres blancos. Y yo estaba convencido de que ese era el caso y de que en efecto la sociedad y el mundo podía ser descrito de esta manera, y no solo podía ser descrito, sino debía ser descrito de esta manera para de alguna manera poder caminar hacia revertir ese orden o destruirlo o remarcarlo o reformarlo. Con el pasar del tiempo y siendo presentado a ciertas ideas de ciertos pensadores y de ciertas personas que vine a conocer en mi vida aquí en Estados Unidos, he llegado a la conclusión de que los seres humanos tendemos a organizarnos en jerarquías. Tendemos a organizar nuestras ideas, nuestros valores en jerarquías también. Y que estas jerarquías son necesarias para producir cosas de valor, para producir resultados valiosos, deseables. Y las jerarquías tienden a tener elementos tiránicos o a corromperse si es que no son actualizadas de una manera regular. Entonces, esta visión me llevó a entender de que, uno, no hay una sola jerarquía en la humanidad, sino que existen varias diferentes jerarquías, que la mayoría de ellas no están predeterminadas o no se presuponen, no se construyen a partir de la opresión y del poder en el sentido de la violencia, la capacidad de violencia, sino que muchas de ellas se generan a través de la competencia o a veces de la simple suerte, contexto, espacio temporal, vamos a decirle así. Una de las revelaciones que esto trajo para mí era de que la narrativa que yo había construido en relación a la religión católica, por ejemplo, con su obvio elemento tiránico, por reconocer este elemento tiránico que la religión católica puede tener y que todas las jerarquías pueden tener, todas las jerarquías de valores pueden tener, me hizo descartar el valor que no solo la religión católica, sino en general la religión, el pensamiento mitológico, poético, puede tener y tiene para la vida de las personas. Y porque tener un eje cultural
que asume la existencia de un universo moral, universo de valores, permite que nos orientemos como cultura, como sociedad, y que puede parecer deseable deshacernos de todo pensamiento que no esté basado en los métodos de la ciencia materialista. Puede que hacer eso produzca efectos negativos en la sociedad. Y esto ha sido una revelación profunda para mí, porque parte de esta narrativa que construí a lo largo de mi vida, con la ayuda de mi padre, de mi madre, de mis conocidos, de mi contexto sociocultural también, me llevó a pensar que en efecto este pensamiento, en particular judeocristiano, no tenía nada de bueno, tenía absolutamente nada de valor, que había sido una herramienta para promover y perpetuar este llamado sistema de opresión patriarcal, eurocéntrica, colonial, opresiva. Entonces, para mí fue un proceso lento, porque no fue de inmediato que me di cuenta hasta dónde había llegado y cómo estaba afectando mi vida esta noción de que yo era nada más que un trabajador en medio de la lucha de clases, luchando no solo ya contra los ricos o los oligarcas, sino luchando también contra el hombre blanco, cisgénero, heterosexual, porque se me había vendido esta idea de que los hombres blancos, cisgéneros, heterosexuales, sin discapacidades, siempre han tenido el poder y que utilizan ese poder para oprimir a las personas. Ahora, no quiero negar que en la historia de la humanidad han existido opresores, la opresión sistemática. No quiero negar que las personas, a veces, por virtud de sus características como sexo, género, orientación sexual, pueden y han sido oprimidas y no han tenido los mismos derechos. Solo que no es la naturaleza fundamental de las cosas. No es la única dinámica que existe entre las personas. Y que incluso en una relación de poder pueden existir dinámicas de cooperación, dinámicas de compasión, dinámicas de expresión de poder político y personal que van en contra de la jerarquía establecida o jerarquías establecidas. Y que existen liberales, vamos a decir, razonables, cuya función en la sociedad es decir, no podemos olvidarnos de la gente que está en la parte baja de la jerarquía, digamos económicamente hablando, por ejemplo, de la gente pobre. No podemos olvidarnos de la gente pobre, porque también son humanos y los humanos tienen valor intrínseco y por tanto como sociedad deberíamos trabajar para reducir el sufrimiento de aquellos que inevitablemente están en niveles inferiores de la jerarquía, en términos económicos, por ejemplo, gente con menos recursos económicos, que el lugar de quien se alinea más hacia la izquierda, digamos, para usar un término un poco anacrónico, pero válido para describir una alineación política,
Suelen ser personas que psicológicamente son más creativas, psicológicamente son más eh, enfocadas a la innovación, son más, tienen más compasión, tienen más empatía. Y son personas que suelen ver este lado de la conversación política como el único lado. Y es que no podemos olvidarnos de aquellos que están en desventaja por la organización jerárquica de nuestras instituciones, de nuestras culturas. Y quien, por otro lado, tiende más hacia un pensamiento a la derecha, conservador, para utilizar términos nuevamente que están un poco viejos, ¿no? Eh, quien razonablemente puede alinearse a ese lado, quien tiene una postura razonable de ese lado, va a decir sí, de acuerdo. No podemos olvidarnos de las personas que han sido desventajadas por esta organización jerárquica, que no se encuentran en los escalones más altos de la jerarquía. Pero no podemos deshacernos de las jerarquías por completo, porque las jerarquías nos permiten producir cosas de valor. Es decir, si es que si es que vamos a perseguir en conjunto como sociedad, si es que vamos a apuntar a desarrollar cosas de valor en cualquier campo de la producción humana, de la creatividad humana, eh, inevitablemente nos vamos a organizar jerárquicamente. Es decir, si es que ustedes, quienes que sean ustedes que estén oyendo, y yo nos sentamos a tener un concurso sobre quién puede escribir más rápido con la mano izquierda, eh, si jugamos suficientes veces el juego, eventualmente uno de nosotros, inevitablemente, será el mejor, el más rápido, el más competente. Y nos habremos organizado en una jerarquía. Ahora quiere decir que aquellos de nosotros que no logramos escribir tan rápido con la mano izquierda, hemos sido oprimidos o estamos siendo victimizados de alguna manera por la estructura de esta organización jerárquica que es innata al ser humano. Yo diría que no. Diría que en este caso, quien está al tope de la jerarquía, de quien escribe más rápido con la mano izquierda, está ahí por virtud de su competencia, no por virtud de su opresión a los otros o su poder que ejerció sobre los otros. Ahora, obviamente, no podemos determinar el valor de una persona por su posición en una jerarquía, sino más bien tendríamos que ver, y es algo que hacemos naturalmente como personas, es ver dónde encajamos nosotros en las diferentes jerarquías en las que habitamos, ¿no? Y al parecer, evolutivamente hablando, hemos resultado buenos en aprender cómo navegar un mundo donde existe una estructura jerárquica. Y es por eso que todas las religiones institucionalizadas tienen una estructura jerárquica. Es por eso que las compañías tienen una estructura jerárquica. Es por eso que las tribus tienen una estructura jerárquica. Porque los humanos necesitamos orientación y necesitamos orientarnos en el sentido de cómo actuamos en el mundo. Entonces, la jerarquía más valiosa que tenemos, valga la redundancia, es la jerarquía de valores. O sea, tenemos que decidir qué cosas son más importantes para nosotros que otras, porque si no, habitamos en el caos. Es decir, necesitamos estructuras de valores, necesitamos jerarquías de valores para saber a qué apuntar, qué buscamos. Y diría que tanto en la izquierda como en la derecha, en el espectro político, la gente razonable reconoce que aquello que es deseable es la salud de las personas, el acceso a recursos, la disminución del sufrimiento innecesario, y es algo en lo que deberíamos enfocarnos para buscar soluciones a los problemas que quejan a la humanidad. Porque, sin duda, tenemos problemas. Sin duda. Y
por más de que yo entiendo, porque un día tuve este impulso de querer apuntar el dedo y decir, ok, ahí está la fuente del problema. La fuente de todos los problemas que aquejan a la humanidad es esta, esta idea de que vivimos en un sistema eh, heteronormativo, eurocéntrico, patriarcal, opresor. eh, es una idea atractiva porque no requiere que pensemos mucho. Cualquier cosa que esté sucediendo, que sea negativa, cualquier fuente de sufrimiento en las personas, es claramente culpa de este sistema heteropatriarcal, normativo, opresor. Sin duda, las jerarquías pueden ser tiránicas. Y sin duda, las jerarquías necesitan ser reformadas con regularidad, porque lo que sirve en un momento, en un lugar, no necesariamente va a servir en otro momento, en otro lugar. Y está ahí el valor de los artistas y los innovadores. Es en describir los lugares en donde tenemos que actualizar nuestros mapas de entendimiento, nuestros mapas para navegar este mundo. Y está aquí el libro que les quiero mencionar, que es un libro de un famoso pensador, que es un psicólogo clínico canadiense. Es alguien de quien yo hablo mucho y referencio mucho porque considero que él es uno de los intelectuales más importantes de nuestra época. Es el doctor Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson. Y él viene trabajando por décadas en ayudarle a las personas a que se liberen de las cadenas de la posesión ideológica. Y les da herramientas a las personas para que puedan entender y reconocer cuándo en su vida ellos están siendo limitados y aprisionados por dogmas ideológicos. Por esta razón, la gente que todavía está bajo el efecto de una posesión ideológica ha tenido reacciones bastante violentas contra él, contra el trabajo de él, intentando desacreditarle como científico, como pensador, como psicólogo. Y afortunadamente las ideas van más allá de la persona que las dice. Y el doctor Peterson, doctor Jordan Peterson, tiene un libro que se llama Maps of Meaning, mapas de significado, en el cual él, de una manera comprensiva, de una manera bien completa, busca describir la arquitectura de las creencias, de qué es lo que hace y organiza las creencias de las personas. Y por qué es importante tener creencias. Este libro para mí ha tenido un gran impacto. Y comienza diciéndonos lo siguiente. El mundo puede ser entendido de dos maneras. Como lugar de objetos y como foro para la acción, para actuar. El entender al mundo como lugar de objetos nos permite describir las cualidades que podemos todos reconocer sobre el mundo material en el que vivimos. Y pensar en el mundo como foro para la acción humana, para la actuación, nos permite definir cómo debemos actuar en este mundo. Ver al mundo solo como lugar de objetos nos evita y no nos permite definir una estructura de valores, porque las cualidades objetivas las cualidades materiales de los objetos del mundo carecen de valor, carecen de implicación al comportamiento.
Es decir, las cosas del mundo, las mesas, las casas, las paredes, solo existen en nuestra percepción porque implican acción. Es decir, nuevamente, una mesa solo es una mesa en el sentido de que me sirve para comer o para trabajar como su propósito. Pero si analizamos a la mesa químicamente, nada de su estructura material nos indica su función, nos indica su valor. Porque ver el mundo como lugar de objetos solo nos ayuda a describir las cualidades de las cosas, más no su valor o su implicación para el comportamiento, lo que implican para el comportamiento humano. Esto es algo muy importante porque nos permite salir de la mentalidad de que las únicas verdades que podemos encontrar en el mundo son las verdades que puede encontrar el método científico, como surgió a partir de la llamada iluminación. Y nos quiere decir también que existen verdades que son diferentes a las verdades materiales. Existen verdades metafóricas, existen verdades abstractas. Hay cosas que existen que no se puede comprobar desde un punto de vista científico materialista. Entonces, podemos asumir que en efecto existen cosas que no son verificables a través de los métodos de la ciencia, pero que son reales en el sentido de que afectan nuestra vida. Por ejemplo, el amor. El amor es un sentimiento, el amor es un conjunto de acciones de uno con otro. Y sin embargo no podemos comprobar su existencia más allá del hecho de que existan. El amor produce también cambios neuroquímicos en las personas. Pero si tú le dices a una persona que está enamorada o que ama a su hijo o a su hija, que eso no existe, que realmente es solo un conjunto de reacciones químicas, no cambia el hecho de que la persona sienta amor y que quiera expresarlo y que ese amor oriente sus actitudes en el mundo para con las personas a las que ama. Entonces, esto abre la puerta a la idea de que exista, sea literalmente o metafóricamente, un Dios. Y obviamente tenemos que pensar en qué es Dios, ¿no? Y qué significa, qué quiere decir la gente cuando dice Dios. Y una de las maneras en las que este pensador, el Dr. Peterson, lo explica es que podemos entender a Dios como el valor más alto en una dada jerarquía de valores. Que es una manera de pensar diferente, es una manera de pensar metafórica. Porque podemos sacarle valor a la idea de Dios sin necesariamente aceptar que existe literalmente un ser personal que existe afuera del universo, que controla las cosas, que crea. No podemos negar la posibilidad de la existencia de un universo metafísico, de un ser metafísico, pero no necesitamos aceptar la existencia de un ser metafísico para sacarle valor a la idea de Dios, la idea de un principio único, un valor primo. Para alguien que se identificó por mucho tiempo como ateo, esto fue algo difícil de aceptar. Y fue difícil de aceptar de que la ciencia materialista, la ciencia, el materialismo científico no tiene todas las respuestas. Y que para poder actuar en el mundo necesitamos estructuras de valores. Ahora, aceptando eso, ¿cuáles deberían ser los valores? ¿Cuáles deberían ser las cosas, las cualidades
que nosotros trabajamos como personas individualmente para producir resultados positivos. Como lo veo yo hoy en día, considero que la mayoría de problemas que enfrenta el mundo los enfrenta no porque exista una estructura opresiva, heteropatriarcal, cisgénero, que impone la binariedad, que destruye la naturaleza, sino que los problemas del mundo se deben a que hemos decidido deshacernos de estas estructuras. Hemos decidido deshacernos de la idea del bien y el mal. Y los que no nos hemos deshecho de la idea del bien y el mal, no hemos pensado exactamente las implicaciones y la complejidad de los problemas que nos aquejan. Entonces, ya que está difícil nosotros resolver problemas a gran escala, me parece, y esto obviamente se considera un cliché, pero muchas personas sabias han dicho que si es que tú quieres ver un cambio en el mundo, tienes que hacer ese cambio en ti primero. Quiero cerrar este corto episodio leyéndoles de otro libro del Dr. Peterson que se llama 12 Rules for Life, 12 reglas para la vida. Ya que llegué en este monólogo a plantearnos lo siguiente, y es que ya que los problemas de la humanidad son tan complejos y tienen tantas dimensiones, el mejor lugar por donde una persona puede empezar a hacer un cambio es dentro de su propio corazón, en su propia casa. Y es lo que considera también el Dr. Peterson como la mejor manera de aliviar la ansiedad que pueden provocar los problemas que vemos hoy en día en el mundo. Entonces quiero comenzar leyéndoles la regla número 1 e iré enunciando las 12 reglas que él propone en su libro 12 Rules for Life. La primera regla es pararse recto, con los hombros hacia atrás. ¿Por qué? Porque esta postura indica que estás listo para enfrentar lo que venga. Te manda un mensaje. No es literalmente solo la postura. Es lo que significa, es lo que implica. ¿Qué implica cuando una persona se para recto, con la cabeza hacia arriba, con los hombros hacia atrás? Es una pose, una postura de estar listo, de voluntariamente querer enfrentar lo que venga. Porque algo va a venir y las cosas vienen y las cosas suceden y las personas están sujetas a pasar por situaciones en su vida que les muevan el piso. Entonces, mientras más estemos dispuestos a asumir la responsabilidad de levantar la cabeza y de voluntariamente enfrentar lo que venga, mejor nos va a ir. La segunda regla es: trátate como alguien sobre quien eres responsable. Trátate como si fueses responsable por ti. Y es que, en efecto, mientras más responsabilidad podamos asumir sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, mejor nos va. También. Porque de repente, aquellas cosas que suceden en nuestra vida ya no son culpa de otros, ya no son culpa de los opresores, ya no es culpa de nuestros padres, ya no es culpa de nuestra cultura, sino más bien no es culpa de nadie, pero es responsabilidad mía. Es mi responsabilidad reconocer aquellas áreas de mi vida que me están causando sufrimiento y hacer lo posible, dedicadamente y diariamente, para cambiarlas, para mejor. Porque puedo, porque tengo libre albedrío, porque no soy una máquina determinada, materialista, que solo anda por ahí sin ningún tipo de decisión o autoridad. Yo tengo autoridad sobre mi vida y tú tienes autoridad sobre tu vida también. La tercera regla nos dice: haz amigos con personas que quieran lo mejor para ti. Que tus amigos sean personas que quieran lo mejor para ti. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿de qué nos sirve mantener y crear relaciones con personas que no nos quieran ver bien? No nos sirve. No nos sirve
porque necesitamos de otros para que nos apunten en el camino del bien. Necesitamos de amigos que nos motiven, nos recomienden, nos empujen a estar más sanos, a buscar desarrollarnos, crecer, aprender. Entonces, si tienes alguna persona en tu vida que cuando tú buscas mejorarte o cuando tú estás buscando hacer un cambio positivo en tu vida, reacciona de una manera con celos o reacciona, se burla de ti, quizás esa sea una relación que tú tienes que reevaluar, que yo tengo que reevaluar. La cuarta regla es que te compares no con quien alguien es hoy, sino con quién eras tú ayer. Trabajar para vivir nuestra vida en el sentido de que buscamos crecimiento no en relación a lo que otros hacen o a lo que otros son, sino a quien nosotros éramos. Esta idea de que quieras ser cada día mejor de lo que eras ayer. Y lo interesante y lo fascinante y lo milagroso de esto es que es posible. Tú y yo podemos decidir que queremos algo, por ejemplo, que queremos aprender a tocar un instrumento musical y dedicarnos día tras día a aprender, y al cabo de unos días sabemos más de lo que sabíamos. Somos literalmente una nueva persona. Podemos transformarnos, tenemos la capacidad de autotransformación, y eso es algo especial y es algo que no sería posible si es que fuésemos simples máquinas biológicas determinadas. La quinta regla es que no dejes que tus hijos hagan cosas que haga que te caigan mal. No dejes que tus hijos hagan cosas que hagan que ellos te caigan mal. Y esto es importante. Yo tengo una hija pequeña, ella tiene 4 meses de edad, va a cumplir 5 meses. Y hasta ahora ella no hace nada que a mí me disguste o que haga que ella me caiga mal. Pero yo, cuando fui joven, cuando fui adolescente principalmente, estoy seguro que hice cosas que no le cayeron muy bien a mi papá, que de hecho le cayeron mal. Y siento que una de las maneras en las que mi papá pudo haberme orientado mejor era siendo más firme conmigo, con ciertas actitudes que a él le caían mal, pero en vez de confrontarme, él solo las ignoraba o pensaba que era algo que eventualmente se me iba a quitar. Y gracias a Dios se me fueron quitando, pero quizás se me hubieran quitado antes, si es que él hubiera sido un poco más firme conmigo. Aunque él hizo el mejor trabajo que él pudo. Y yo busco tomar todo lo bueno que él me dio, que es una cantidad gigante de cosas buenas que él me dio en orientación, y mejorar eso con mi propia hija. Vamos a ver cómo me va. La regla número 6 es que ordenes tu casa, dejes tu casa ordenada de manera impecable antes de que critiques al mundo. Y esta regla me pegó a mí en el corazón. Y es que, en efecto, está súper fácil apuntar todos los problemas que tiene el mundo, todos los problemas que tienen los otros, todas las maneras en las que los otros son insuficientes, antes de ver de qué maneras yo soy insuficiente, de qué maneras yo tengo responsabilidad sobre los problemas del mundo, de qué manera yo tengo que ajustar mi vida para que no existan ciertas cosas que causan sufrimiento a mí o a otros. Y mientras más podamos darnos cuenta de esto, mejores grupos también vamos a formar, mejores sociedades vamos a formar, porque estamos interconectados. Pero el hecho de que estemos interconectados no significa que la responsabilidad de nuestra vida radique en otros, sino que la responsabilidad radica en cada uno. Y si vivimos en una sociedad donde más personas asumen voluntariamente la responsabilidad de su vida, mejor nos va a ir a todos juntos, en conjunto, en este barquito en el que estamos, este barco tierra en el que estamos. La regla número 7 es que las personas deberían perseguir aquello que tiene significado, no aquello que es práctico o conveniente. Y ese es un excelente consejo, creo, para gente joven que están buscando una carrera, están buscando una profesión. Es concéntrate en construir una vida llena de significado, en la que tú puedas verla no solo una vida de felicidad o de placer, sino una vida que te des la sensación de que tienes un propósito,
de que hay un propósito para la existencia y que la existencia, por más de que pueda tener sufrimiento, es en esencia buena y que es mejor que haya algo y que no haya nada. Y si asumimos que tenemos esta capacidad de transformarnos a nosotros mismos, podemos elegir algo, elegir una profesión, elegir un camino, una disciplina y dedicarnos a ella y darle nuestro mejor esfuerzo. Y quizás la primera vez que escojamos, no escojamos bien, pero es importante que escojamos algo y que le sigamos y que le demos, porque solo así vamos a ir fortaleciéndonos y creciendo. Entonces, si es que eres una persona joven escuchando esto y sientes que no sabes qué quieres hacer con tu vida, la recomendación del Dr. Peterson y la mía es que elijas algo, una cosa, y te dediques un tiempo a ella, todos los días, con disciplina, con constancia. Quizás en el camino te des cuenta de que tenías que irte por otro lado, pero al menos empezaste y lo hiciste, y esa es la única manera. La regla número 8 dice, di la verdad o por lo menos no mientas. Esta es una que también me ha pegado a mí en el corazón. Una cosa que yo me di cuenta, quizás por mi temperamento o por quién sabe qué situaciones que se entraron en conjunto, era que yo antes tenía una tendencia a no necesariamente mentir, pero ocultar la verdad, que es la misma cosa. Entonces, si había algo que yo no quería reconocer, simplemente lo ignoraba, me hacía el loco, como decimos en Ecuador, y es algo que no es bueno, porque la verdad te permite ver mejor, nos permite vernos mejor, y la verdad lleva a la confianza entre las personas. Entonces, cuando las personas son honestas con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos, con sus padres, todo se vuelve más fácil. Todo se vuelve más fácil porque cuando tú me dices la verdad, cuando yo te digo la verdad y puedo confiar en ti, no tengo que tomar en cuenta lo complicado que eres, lo complicada que eres. Tú no tienes que tomar en cuenta lo complicado que soy yo, sino más bien puedes tomarme la palabra y así nos llevamos mejor y así no hay momentos de decepción, de disgusto, de traición, que es sufrimiento innecesario en la vida de las personas. Entonces yo busco vivir mi vida cada vez más honestamente, sin decir mentiras. A veces me encontraba a mí mismo diciendo mentiras así, la que le llaman las mentiras blancas. Cosas pequeñitas que no tenían ninguna importancia, no tenía por qué estar mintiendo de eso. Y un día empezó a aparecer en mi cabeza una voz que me decía, eso no es verdad, no mientas. Y empecé a trabajarme para, cuando yo dijese alguna cosa así, reconocerlo inmediatamente, decirle a la persona, mentira, no es así, no pasa así, estoy mintiendo. Y fue algo interesante porque una vez que empecé a hacer eso, empezó a pasar menos. Y es un trabajo para mí que ha sido muy bueno. Gracias, Dr. Peterson. Vamos a la regla número 9, que es asumir que la persona a la que le estás escuchando sabe algo, puede tal vez saber algo que tú no sepas. Y esto es súper importante para mí porque yo soy temperamentalmente me gusta tener discusiones, debates y todo. Y a veces puedo creer que tengo toda la verdad. Sé que no estoy solo en esto. Entonces es bien importante para mí recordarme que quizás, solo quizás, la persona con la que esté hablando tenga algo valioso que aportarme, algo valioso que informarme. Me recuerda recientemente en Instagram tuve una discusión con una artista ecuatoriana, no recuerdo su nombre, que hizo una publicación al respecto del cambio climático y estaba criticando el progreso. Decía, mostraba unas ilustraciones de unas personas quemándose y un bosque quemándose y un campo quemándose y decía, esto no es progreso, en nombre del progreso porque estamos haciendo esto. Y yo le decía que en realidad el cambio climático no responde al progreso o al capitalismo o al heteropatriarcado, sino que en realidad todos los científicos están de acuerdo, bueno, el 99% de los científicos están de acuerdo que el cambio climático se debe a la actividad humana, al hecho de que necesitamos casas, transporte, insumos médicos, necesitamos empaquetar nuestras comidas, necesitamos refrigeradoras, etcétera.
Entonces, no es que hay un grupo, una élite capitalista destruyendo y violando el mundo, sino que en efecto el simple hecho de que existamos como especie ha generado el cambio climático. Y dije que necesitamos más innovadores, necesitamos más gente que se encuentre soluciones interesantes y nuevas y desarrolle tecnologías para poder lidiar con los efectos del cambio climático. No necesitamos más activistas políticos. Esa es mi opinión. Y ella y su pareja, esposo, no sé, estaban ahí conversando conmigo y no estaban escuchando lo que yo quería decir y me estaban tachando de alguien que estaba haciendo, o sea, me estaban acusando de ser tipo ignorante, de negar la verdad. Y si es que ellos también se hubieran parado un chance de escuchar lo que yo realmente les estaba queriendo decir, tal vez se hubieran enriquecido en esta conversación. Entonces, eventualmente uno de ellos dijo como que no, lo que necesitamos realmente son los activistas porque solo así vamos a poder superar este ataque contra la naturaleza. Y yo lo que le dije en algún punto, y reconozco que fui bastante sarcástico y quizás yo también definitivamente, no quizás, definitivamente pude haber manejado eso con un poco más de tacto, pero eventualmente le dije a uno de ellos, le dije, oye, que si es que tan solo tú si tan solo tú tuvieras el poder y todos te escuchásemos a ti y todos pensásemos como tú, ya estaríamos viviendo en una utopía. Nadie necesitaría nada, los recursos serían infinitos y muchas gracias, Salvador ambiental, ¿no? Justicieros ambientales. Me bloquearon los dos. Entonces ya no tengo cómo seguir esa conversación. La hubiera querido seguir. De hecho, le iba a invitar a ella al podcast, pero ya no hubo chance. Entonces, si es que alguien le conoce, sabe de esta conversación, invítenle. Quiero conversar con ella en el podcast. Porque creo que tenemos que poder tener estas conversaciones y también tenemos que poder aceptar que a veces la gente nos va a hablar de una manera que no nos gusta o que van a decir cosas que desafían nuestra visión del mundo. Pero reconozco que me pasé, así que también si es que escuchas, tal vez pude haber restringido un poco mi sarcasmo. Así que una disculpa. Ya tuve una tangente ahí. Regla número 10. Sé preciso en lo que dices. Obviamente todos podemos hacer un mejor trabajo en eso. Yo puedo hacer un mejor trabajo en eso. En hablar más precisamente, en saber expresarme mejor, en poder articular mejor lo que pienso, lo que creo, lo que siento. Y lo interesante de esto es que muchas prácticas espirituales dicen que la palabra es primordial, es el verbo, es lo que crea, es lo que genera la realidad, ¿no? Un pensamiento se vuelve una palabra y esa palabra orienta, lleva a la acción, nos permite construir, dar forma. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos y la narrativa que creamos sobre nuestra vida, sobre el mundo, porque esa literalmente se vuelve nuestra realidad. Entonces, lo que pensemos, lo que decimos, literalmente se vuelve el mundo en el que vivimos. Construimos el mundo con nuestros pensamientos y palabras. Obviamente con nuestras acciones también, pero nuestras acciones reflejan mucho mejor lo que nosotros creemos que lo que decimos que creemos también. Entonces hay que buscar alinear esas dos, ¿no? Regla número 11 es no molestar a los jóvenes, a los niños cuando estén patinando. Y esta es un poco chistosa, ¿no? Pero lo que dice es que básicamente tenemos que permitir que los jóvenes enfrenten al peligro, se enfrenten con situaciones incómodas, difíciles, frustrantes. Tenemos que permitir que las personas tengan en su vida encuentros con cosas que les asusten, con cosas que sean peligrosas, con cosas que les preocupen, con cosas que les den miedo. Porque solo así nos fortalecemos, solo así podemos, todo lo que sabemos. Y esto es otra cita del Dr. Peterson de su libro Maps of Meaning. Es que él dice todo lo que sabemos, lo sabemos porque alguien enfrentó algo que desconocía, algo que le causó miedo, algo que
extrajo valor de lo desconocido, del caos, del potencial. Y es así. Todos en la vida tenemos que tener encuentros con eso para fortalecernos, para crecer, para desarrollarnos. Y regla número 2 es acaricia a un gato. Acaricia a un gato si es que te encuentras con uno en la calle. Y esta regla nos llama a prestar atención al mundo a nuestro alrededor y darnos cuenta que por más de que la vida a veces puede tener mucho sufrimiento e injusticia y opresión y cosas negativas, la vida también es bella y es sublime y es suavecita como un gato. Y que tenemos que aprender a navegar estos dos mundos, el mundo de entender que la vida puede tener sus lados oscuros y que al mismo tiempo podemos estar agradecidos por el hecho de que existan cosas, que nosotros existimos, que el mundo existe, que podemos respirar, que podemos ver, que existen los colores, que existen los gatitos. Entonces, no dejarnos llevar por esta idea de que el mundo es una mierda, que la humanidad es una basura, que la humanidad es un cáncer y que todo es malo, porque no es así. Y pensar que todo es así puede provocar literalmente enfermedad mental, depresión, ansiedad, paranoia. Y eso no lo queremos, porque como dije en un inicio, tenemos que tener una estructura de valores. Y una estructura de valores nos dice que hay cosas que son deseables y hay cosas que no son deseables. Y podemos estar de acuerdo de que el sufrimiento no es deseable. La reducción del sufrimiento es deseable. La salud es deseable. La prosperidad es deseable. Entonces, con eso, amigos, quiero cerrar este monólogo que tuve el día de hoy. Espero que les guste esta conversación y conversación que tuve yo conmigo mismo, pero también con ustedes, pensando en ustedes. Escríbanme, coméntenme, mándenme un mensaje. Tengo ganas de conversar con personas que les interese este tipo de material. Y nuevamente, gracias por escuchar. Les mando un abrazo. Síganme en Instagram. Tengo mi página de diseño. Publico más que nada en inglés, pero se llama Inti Raimi Design. Y ahí hago publicaciones sobre el material del Dr. Peterson, de Steven Pinker, de Camille Paglia, de varias diferentes personas cuyo pensamiento aprecio y valoro. Y sigan el podcast, esténse pendientes porque van a salir nuevos episodios de este año, obviamente. Estoy intentando producir más regularmente, entonces ahí vamos. Eso, un saludo, un abrazo y deseándoles a todos felicidad basada en una vida de significado. Y si no hay felicidad, pues por lo menos que haya el significado. Hasta luego.